Hola, bienvenidas a esta tipo mini clase que preparé que tiene que ver con un tema que había prometido sobre, básicamente sobre los arquetipos en sombra de Egipto, o sea, qué es lo que se activa en esta tierra. Y esto lo traigo porque, bueno, hay mucha información de Egipto, tal vez estás escuchando porque te gusta la magia, te gusta la mitología, te atrae, sentís un magnetismo, tal vez estés trabajando con algún tipo de sanación que tenga que ver con, no sé, la Cruz Ang, las pirámides de Isis, el Loto, etcétera. Y creo que esto podría aportar a ese tipo de prácticas si es que la estás haciendo. Y también si estás preparando un grupo para venir a Egipto, si sentís muchos deseos de venir desde una experiencia espiritual, contarte un poco, ¿no? Como yo le digo, el lado B de Egipto, que es, a ver, no es el lado B, sino es lo que no se cuenta realmente. ¿Y por qué no se cuenta? Primero porque, a ver, se necesita estar en la tierra para ir conociendo cómo se mueve la energía. Yo si hago un viaje de 15 días, cualquier facilitador de estos que traen grupos a Egipto, que son un montón, etcétera, etcétera, si no están mucho tiempo, no pueden lograr ver todo el movimiento energético. También porque estoy acá y de alguna manera estoy inmersa en contactos con gente que está vinculada al turismo, mujeres y hombres que organizan grupos y que vienen acá. Entonces hay mucha información que me llega, ¿sí? De cosas que van sucediendo. También podés ir viendo el comportamiento de la gente. Y lo que yo empecé a ver más que todo era mm, mm, como un comportamiento que se repetía, ¿sí? Como un patrón específico, y ahí es donde me llamó la atención. Más allá que obviamente todo también me sucedió a mí. ¿Sí? Esto cuando yo llegué, también organicé un retiro, sucedieron cosas y después siguieron sucediendo cosas y yo no entendía por qué. Bien, realmente no entendía. Entonces, a medida que se fueron pasando los meses y los años y viendo eso desde afuera, pude comprender. Por eso hoy traigo lo que traigo y, y no es que es la verdad absoluta, sino que tiene que ver con algo que es energético, que opera y actúa en el día de hoy acá en Egipto, y que si tenés pensado venir o viajar con alguien, es muy probable que esto se active, ¿sí? Y además también porque últimamente vengo laburando, desmitificando muchas cosas, ¿sí? Bajando a la tierra, a la realidad, lo que va sucediendo y viendo con más profundidad, para que no nos quedemos en lo superficial. Bien, ya hoy por hoy necesitamos ir ajustando las clavijas, diría mi madre, eh, y hacer un laburo más comprometido. ¿Sí? Egipto no solo, a ver, no solo son los templos, las pirámides que son sistemas de magnéticos de no sé qué, no sé cuánto, todas las teorías que hay, las sacerdotisas y sacerdotes, o sea, lo que voy a plantear es algo mucho más profundo que eso. Eso es lo superficial. Bien. Y una aclaración importante, esto no está canalizado. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay, yo canalicé los arquetipos. Es mentira. Bien, esto tiene que ver con una observación continua de lo que de lo que sucede, de vivirlo en carne propia. Y bueno, a ver, tal vez hay siempre, ¿no?, una ayuda para que baje cierta información. Bien, pero nunca podría decir que esto está canalizado.
¿sí? Entonces, esto es como si fuese un trabajo de investigación energética. Bien, bueno, eso mismo, eso es lo que quiero de alguna manera exponer. Así que vamos a ir viendo, no lo voy a leer, pues un montón, va a haber como 4 bloques, ¿sí? Que vamos a hablar de distintas cosas, así que como las voy a ir nombrando, bien, es bastante, entonces lo vamos a ir viendo. Bueno, así que hoy en realidad quiero que hablemos de algo de lo que muy pocos se atreven a hablar, claramente en el mundo del turismo espiritual y de los viajes de conciencia, porque realmente este trabajo de investigación surgió a partir de eso. Así que vamos a desnudar la radiografía energética más cruda de Egipto. Egipto no es un destino turístico común, es un amplificador energético masivo. Desde una perspectiva espiritual y esotérica, la tierra de Kemet, que así se lo llama, actúa como un espejo de obsidiana, ¿sí? Implacable, que acelera el karma y saca a la superficie lo que está oculto en el inconsciente, tanto lo luminoso como lo sombrío. Egipto tiene, esto es muy importante, una ley espiritual implacable que es que no se inventa nada, solo magnifica lo que ya traes dentro. Así que imagínense lo que sucede acá, ¿no? En la observación, cuando los organizadores de viajes, guías o facilitadores o los mismos viajeros llegan acá, se activan dinámicas de avaricia, competencia feroz, ego y mentalidad de escasez. Y esto no es casualidad. Esto es lo que yo veía. ¿Sí? Este era el patrón repetitivo. Y esto responde a una combinación de memorias de la Tierra y dinámicas arquetípicas muy profundas, que es lo que vamos a ir viendo. Primero, el arquetipo del escarabajo y la prueba del poder. Esto está vinculado con el plexo solar. Egipto obviamente está intrínsecamente ligado al poder, la soberanía y la magia manifestada. Esto ya no hay duda. Espiritualmente, su energía impacta directamente por esto mismo en el plexo solar, que es el centro del poder personal, la identidad y el ego, y en el chakra raíz, la supervivencia y la seguridad material. En realidad son los 3 primeros chakras, bien, el segundo chakra que tiene que ver más con la energía sexual, el magnetismo. Entonces eso también está vinculado. Aquí ocurre una de las distorsiones más perfectas y sutiles, el mal uso del arquetipo del escarabajo sagrado, Jefri. En la mitología egipcia, el escarabajo representa la autocreación, la transformación y el sol naciente, o sea, el poder de elevar la materia baja hacia la luz. ¿Sí? Es como un proceso alquímico en realidad. Pero cuando este arquetipo impacta en el plexo solar, que no está sano, se deforma por completo y la persona pasa a replicar la conducta biológica del insecto, pero en su peor versión. El escarabajo pelotero, que es el que se representa, pasa la vida pegado al suelo. ¿Qué es lo que hace? Recolecta el estiércol, dándole forma de esfera perfecta y la va empujando con una fuerza descomunal porque cree que esa bola es su mayor tesoro. Entonces, ¿esto cómo se ve hoy? O sea, ¿cómo traducimos todo esto? Y bueno, muchos facilitadores, hay agencias, caen en el complejo de Mesías o de Faraón, creyendo que son los únicos dueños de la verdad y de los códigos del lugar, ¿sí? No sé si habrán escuchado muchos facilitadores, ¿no? Porque acá vamos a abrir estos códigos y nosotros vamos a bajar y que esto y que lo otro. Esto desata una competencia feroz por el estatus y el control del mercado, pasando el viaje defendiendo y empujando su propia pelota de desechos mentales. Por eso es lo del escarabajo.
¿Qué son esos desechos mentales? Miedos, dinero acumulado por codicia, control sobre el grupo, competencia desleal, ¿sí? Están tan agachados mirando el piso, cuidando su bola de estiércol, o sea, su pequeño territorio comercial, que se pierden por completo la inmensidad del cielo egipcio. Confunden la transformación espiritual con el endiosamiento de su propio ego. Y esto lo vamos a ir desarrollando más. El otro arquetipo es la activación de las memorias de escasez y supervivencia, por eso habíamos dicho que estaba ligado al primer chakra. Aunque la mitología egipcia habla de abundancia cósmica, la historia humana y geopolítica de la región ya sabemos que está marcada por ciclos de brutales sequías, hambrunas, invasiones, saqueos y la lucha implacable por el territorio y los recursos, o sea, el control del Nilo. Esta frecuencia está, gente. Sí, esto no es que quedó hace 5.000 años atrás. No, esto sigue. Hoy por hoy hay luchas políticas para el control del Nilo. Bien. La energía del desierto y las memorias colectivas de supervivencia despiertan de forma inconsciente el miedo a no haber suficiente. ¿Sí? Quienes no tienen su chakra raíz sanado o alineado absorben esta vibración y la proyectan en sus negocios. Ven al otro colega como un enemigo que les va a quitar sus clientes, cayendo en la avaricia y en la miseria humana. Esto se ve mucho entre egipcios, ¿sí? Por eso digo, es una energía que está presente. De robar clientes, de hacer competencia desleal con respecto a los valores. Bien, es como que o todo o nada, hay como una guerra. Y eso, a ver, no es solo de los egipcios, eso se traslada después, más que todo, a los que después quieren organizar grupos y viajes. ¿Sí? Esto después se impregna. Si yo no tengo muy fuerte este primer chakra, eso me va a invadir, lo voy a absorber. Y eso es lo que ha estado pasando y es lo que he estado observando. Desde la antigüedad, Egipto no ha sido un epicentro de comercio, pero también de expolio, o sea, la profanación de tumbas, el robo de reliquias, la mercantilización de lo sagrado. Cuando el viaje se aborda puramente desde la transacción comercial, y esto abunda, y no desde el servicio devocional, la energía del lugar vuelve loca a las personas. La avaricia por vender y acaparar es una réplica moderna del antiguo arquetipo del saqueador, que ese es el arquetipo, bien, querer extraer el oro, el dinero de los viajeros a toda costa, sin respetar la sacralidad del espacio ni de las almas que asisten. Sí, esto yo he tenido casos, no voy a dar nombres de mujeres especialmente, que los márgenes de ganancias son abismales por cada retiro. Bien, llegando a ser a $20.000, $30.000 por retiro de 20 personas. Eso hablo de lo que conozco, pero ¿a costa de qué? No es que esté mal ganar, sino después de pagarle muy poco a los egipcios, de hacer cosas que no deben ser, de ningunear, de tratar de bajar, siempre como pidiendo más rebajas, más rebajas, más rebajas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy raro porque son supuestamente retiros espirituales, ¿no? Entonces, esto ya pasa a ser avaricia. Esperen, que acá yo dije la frecuencia del mercado, el arquetipo del saqueador, que ya está, y acá el cuarto, es el guardián del umbral, la sombra que se hace visible. Es el otro arquetipo. En el antiguo Egipto, para acceder a los misterios más altos, el neófito debía pasar por las pruebas de Anubis y Mat, ¿sí? El pesaje del corazón. Espiritualmente, Egipto sigue operando bajo esa ley. O sea, no podés sostener una frecuencia alta si no has integrado tu sombra.
Así que realmente ocurre una purga energética, ¿sí? El magnetismo de los templos y la geometría sagrada de los monumentos actúan como un acelerador cuántico. Entonces, si una persona viaja o organiza con motivaciones ocultas de codicia, manipulación o necesidad de reconocimiento, que esto se ve mucho, la energía del lugar no lo altera, ¿bien? O sea, la energía del lugar no lo altera y lo expulsa, haciendo que su miseria interna estalle y se haga totalmente evidente para todos, ¿sí? Es una radiografía espiritual instantánea. Bien, eso es lo que se ve, por eso es el complejo de Faraón, bien, eso está, por eso hablamos al inicio de este tema del plexo solar, bien, si ese ego no está al servicio del corazón, se corrompe, y muy fácilmente. En este bloque 2 hablamos del espejo del viajero, ¿sí? Acá vamos a hablar del viajero, de dónde estás eligiendo, si es que tenés pensado o es tu sueño venir a Egipto. Así que si a la hora de elegir un viaje a Egipto, la pregunta es ¿qué estás buscando realmente? Yo creo que mucha gente no se lo pregunta. Egipto tiene muchísima más profundidad que un templo dedicado al dios X, ¿sí? No es un tour arqueológico místico esotérico para acumular fotos y decir que estuviste ahí. Egipto es un viaje duro e iniciático, es la rectificación de tu alma y lo que eso conlleva. Así que ya tenés desafíos desde el día 1, ¿sí? Egipto te desafía desde el mismísimo momento en que decidís venir. ¿Sí? Muy probablemente antes de que saques tu ticket. La tierra empieza a mover tus cimientos, tus estructuras. Se te van a activar los miedos, las memorias de carencia, las luchas de poder y de ego. ¿Por qué? Porque también es el territorio africano, ¿sí? Es la energía de la tierra, latente, brutal, primal, cruda. Los 3 primeros chakras se ponen a tope, que es lo que estuvimos hablando. Así que a esta tierra no se viene a volar de forma espiritualmente barata. Acá tenés que venir súper enraizada, con los pies bien plantados en la tierra, para poder hacer un verdadero trabajo transformacional. Entonces, si tu elección de viaje nace desde el ego, o sea, desde el deseo de exclusividad, de pertenecer a un grupo selecto o de buscar un estatus espiritual, ¿sí? Para después llevar a tus clientes y decir, no, porque yo estuve en Egipto, entonces, bla, 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 te vas a estrellar con la densidad del lugar. Y el otro punto es la llave de la humildad, no la llave ángel. Si vienes en humildad, en vacío absoluto y con un respeto profundo por lo que realmente significa esta tierra sagrada, las puertas se te abrirán de par en par. El proceso puede ser duro, súper confrontador y devastador para tu falsa identidad, pero esa es la verdadera iniciación. Egipto nunca fue sagrado por los templos de Osiris y las iniciaciones con los cocodrilos. Es sagrado porque es el terreno donde el alma se templa o se rompe. No te olvides que está lleno de desierto. Ahora vamos a hablar un poquito. Mitzrahim y la corrupción de lo sagrado. Este es el bloque 3, ¿sí? Vamos avanzando. Así que para entender esta raíz del laberinto, conectamos esto con el mapa arquetípico de la Torá. ¿Sí? La palabra hebrea para referirse a Egipto es Mitzrahim, que literalmente significa lugar estrecho o limitaciones. Así que Mitzrahim no es un lugar en el mapa, es un estado de conciencia de la esclavitud mental, el miedo y la supervivencia. Cuando, por ejemplo, las agencias, los guías o los viajeros operan desde la competencia feroz, por ejemplo, caen de rodillas ante el arquetipo del faraón, ¿sí? El ego supremo que quiere controlarlo todo.
que se cree Dios, o mantienen la psicología del esclavo, que es el miedo visceral a que no habrá suficiente para todos y hay que robar o competir deslealmente, o buscar lo más barato para que yo tener más margen de ganancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto sucede mucho y ahí es donde ocurren después las estafas, ¿bien? Porque se buscan servicios alternativos de gente que no estudió, de gente que no está registrada, bien, y con tal del viajero ahorrarse o el facilitador que quiere organizar, de ahorrarse dinero, cae después en las estafas, bien, porque no tienen en cuenta que el egipcio no le interesa tu viaje espiritual, bien, esto por ahí es lo más crudo, no le interesa en el más mínimo. Y yo esto lo he dicho abiertamente a los egipcios también, ¿sí? Les interesa el negocio, punto. ¿Ok? Van a querer hablarte de espiritualidad y todo, pero eso no es real, ¿sí? Estamos hablando también de una tierra que tiene que ver con un encanto, o sea, son encantadores por naturaleza, entonces te van a decir lo que querés escuchar. Digo porque muchas mujeres después quedan muy, muy tomadas y enganchadas por este tipo de estafas energéticas, ¿sí? Que tienen que ver con la energía sexual, básicamente, ¿sí? Es esta tierra y los egipcios en general manejan muy bien esa energía, muy bien, ¿sí? Entonces, cae fácilmente, bien, por ahí eso es charla para otra, para otra clase. A ver, de esta mente estrecha que significa Mitzrahim, nace la manifestación más densa del circuito actual, o sea, el negocio oculto de las entradas privadas y los rituales del ego. Eso seguramente lo escuchaste, ¿no? Las entradas privadas, ¿sí? Grupos pagando fortunas desorbitadas para que un círculo selecto acceda de forma exclusiva a lugares sagrados, alimentando una red de corrupción interna bajo la mesa. Eso es lo que no se sabe. Bien, o sea, vemos con gente muy conocida en los medios que, vamos a entrar a los Sirión, vamos a entrar a tal lugar. Están fomentando un sistema corrupto, legal ante el externo, pero no es legal en la profundidad, ¿sí? Porque están entrando en patrimonio de la humanidad y arqueológico muy importante, ¿sí? Pero bueno, al gobierno no le interesa eso. Entonces, en realidad no deben, porque si no se está destruyendo el patrimonio. Bien, además, el circuito es muy grande, por eso los precios son desorbitantes, porque ahí hay que sobornar a muchas personas, no a solo una. Bien, esto no sé si lo sabías, hay un permiso, entre comillas, oficial, ¿sí? Aparentemente legal, pero ¿por qué es tan alto el precio? Porque después hay que pagarle a los policías, hay que pagarle al de la entrada, hay que pagarle al que cuida los templos, porque sabe que no se puede. O sea, todos reciben una comisión. Entonces, por eso son tan caras. Pero a ver, si fuese algo bien, no debería ser tan caro. ¿Sí? Pasa que, bueno, hay que darle dinero a todos para que se acceda. Y por eso las entradas son fuera de los horarios normales, generalmente. ¿Por qué? Porque no es legal, insisto. Bueno, pasa que eso no lo dicen, ¿sí? Entonces, ojo con lo que estamos comprando, hacia dónde va ese dinero. Entonces se meten a los templos para hacer rituales también, creyendo ciegamente que les va a bajar la luz de Isis o de Sekhmet, ¿sí? Es como esa necesidad egoica de que, estuve acá. A ver, esto entras perfectamente porque es una energía, chicas.
A ver, yo entré en eso. Es una energía que te toma. No sé si entienden. Bien, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de que me regalaron la entrada a la Esfinge. ¿Sí? Pero mi ego estaba súper feliz. ¿Por qué? Porque, uy, mirá dónde estoy, soy re exclusiva. Te va por ahí, ¿eh? Entrás, pero fácil, fácil, fácil. Mirá dónde estoy, mirá, puedo sacarla, o sea, te agarra una emoción que si no lo tenés equilibrado, se te va para el otro lado. Yo tranquilamente podría haber hecho cursos y cosas y haber dicho un montón de cosas con respecto a que entré a la Esfinge, ¿sí? Estuve a un pie de hacer eso, pero por eso hay que tener al ego observándolo, desde qué lugar uno da las cosas, ¿sí? No creerme mejor porque entré a la Esfinge. Así que esa es una delgada línea, una muy delgada línea. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La propia tierra se defiende cerrándose, ¿sí? Cerrando espacios sagrados. Esto pasó con el templo de Ptah el año pasado. A mí me dolió mucho, mucho, porque es donde está Sekhmet, en Karnak. ¿Y por qué es importante Sekhmet? Primero que Sekhmet significa la conciencia de Ra. Bien, pero no nos quedemos en un león. ¿Sí? Eso es una imagen antropomórfica porque el ser humano necesita ponerle imágenes a lo que no entiende. ¿Sí? De eso se basa la mitología egipcia, que tampoco se entiende del todo, es muy compleja. No es que es un Dios aparte, es la conciencia de Dios, o sea, de Ra, ponerle de Dios, de Adonai, de el nombre que le quiera a Alá, es la conciencia. O sea, te ayuda para vos tener conciencia. Entonces no va a ser una energía liviana, va a ser una energía muy del rigor, muy fuerte, muy de limitaciones, ¿sí? Bueno, es lo que representa, por eso Sekhmet representa también, es la sanadora de que del alma, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema, tal vez, si me animo, o tengo ganas, puedo hacer algo, un taller especial de Sekhmet, pero en profundidad, ¿eh? No ir a la figurita del león, porque eso es solo lo de arriba, es la conciencia de Dios. Entonces, lo que yo vi, que eso estaba disponible para todo el mundo, bien, esperen que me estoy viendo si estoy grabando, sí, que eso está disponible para todo el mundo, además, Sekhmet es la única estatua que no se pudo mover. Nadie, es como, bueno, como pasa muchas veces con las vírgenes, ¿sí? Que se quedan en un lugar y no se quieren mover, por ejemplo la de Montserrat o la de Luján. Bueno, algo parecido con Sekhmet, ¿no? Es un lugar que esa energía eligió para quedarse ahí y nadie la pudo mover. Entonces, realmente es un lugar muy especial. Y antes estaba abierto, chicas, con la entrada general, ahora no. Ahora no, tenés que pagar una fortuna para entrar. Y eso a mí me generó un dolor muy grande, ¿sí? Entonces, ¿y esto por qué? Porque se hicieron muchos rituales ahí, bien, porque los grupos espirituales pagan fortunas para entrar, quieren exclusividad. Entonces, Egipto, que no le interesa, ¿querés exclusividad? Tomá, pagá. Porque ven que para los grupos espirituales Sekhmet es muy importante porque, insisto, se hacen rituales y cosas que no se deben hacer, se entra sin respeto, ¿entienden? Entonces los egipcios dicen, ajá, acá hay negocio, ok, vamos a poner esto. Entonces la culpa la tuvimos nosotros, ¿sí? Así que la conciencia de Dios no está disponible para todo el mundo. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, no necesitas pagar fortuna para acceder a esa conciencia. Eso es lo más importante. Puedes conectar con esa frecuencia desde otro lugar. Eso también es un poco el mensaje.
Así que vamos a este bloque ya último 4, ¿sí? Frente a la distracción del mercado, la geografía original de la región nos muestra el camino de regreso al norte, el Nilo. Es la abundancia visible, el flujo y la nutrición material. Es hermoso. Pero cuando todo el viaje gira únicamente alrededor de la corriente del Nilo y sus templos comerciales, el ser humano se marea fácilmente con el brillo del oro, el estatus y el negocio masivo. Eso es lo que pasaba antiguamente, ¿bien? Y es lo que opera a nivel energético. ¿Por qué el desierto es el lugar menos visitado junto con el Sinaí y el Mar Rojo? Las que me conocen saben que yo soy defensora y amante del desierto y el Sinaí y el Mar Rojo. Porque en el desierto no hay monumentos que fotografiar ni tiendas donde comprar. Es el vacío absoluto. Es súper incómodo. Al ego le da pánico el desierto porque ahí no tiene de qué alimentarse. Sí, el desierto es el corrector álmico por excelencia. Esto está en todas las mitologías bíblicas, en los cuentos. Es el espejo que disuelve tus máscaras. Es donde el pueblo de Moisés, por ejemplo, tuvo que caminar hasta purgar la mente de esclavo. Muchos, el padre de Mariam también, muchos ir al desierto es encontrarse con las miserias, ¿no? Cara a cara. Y el Sinaí y el Mar Rojo son, yo digo, los cirujanos silenciosos, y el Sinaí es el aislamiento para recuperar tu verdadero norte, o sea, es la revelación. Así fue el monte elegido. Y el Mar Rojo es el gran bautismo que purifica las aguas emocionales congeladas por el miedo. Mar Rojo está lleno de vida, de corales, de peces, de tortugas marinas, de delfines, y sabemos lo que eso significa. Son los espacios más poderosos y sanadores, pero la masa, ¿sí? el mercado los evita porque prefiere el ruido del Mizrahim antes que el silencio de la transformación real. Además, ir a estos lugares son excursiones más caras, bien, por las distancias. Entonces, no, queda más lindo, si voy a Egipto me voy a sacar en el templo de Philae, antes que sacarme una foto en el desierto de Fayum, por ejemplo, que antes fue un océano, que hubo ballenas y que toda esa energía del mar, del océano, está ahí todavía. Pero bueno, no es tan lindo. Entonces, como conclusión, decía mi amiga, ¿sí? Silvia Pizzá, que es mi maestra de Cábala además, hasta que no decidas cuál es tu tierra prometida, caminarás en círculos repitiendo historias para ver si al fin te das cuenta de que no se puede caminar sin rumbo, sin norte y sin destino. Egipto hoy nos exige una decisión madura a todos, organizadores y viajeros, y buscadores, ¿no? De lo espiritual también, porque es una frecuencia que está latiendo dentro de la tierra. Egipto no crea la codicia ni el ego, simplemente los expone a la luz del día a través de un megáfono. Es una tierra de iniciación, eso no te lo tenés que olvidar, siempre lo fue. Quien llega limpio, humilde y súper enraizado expande su abundancia y su servicio. Y yo lo he visto, mujeres que se han transformado al 100%, han aprovechado todo esto. Quien llega desde la carencia, la competencia, el elitismo o el miedo se ve atrapado en el laberinto de sus propias sombras materiales. Así que la verdadera luz de Egipto no la compras con una entrada privada y por venir con fulanito de tal, que parece que me va a bajar todos los códigos del Nilo, ¿sí? Se recibe con el corazón humilde, las manos limpias y la valentía de mirarse al espejo en el desierto. Bien, así que bueno, esto es lo que quería transmitirte de mi investigación energética, de lo que fui viendo, de lo que representa Egipto, ¿sí? Porque muchos hablan, ¿no? Egipto representa esto, este camino, este chakra. A ver,
representa esto, porque se ve cómo la corrupción, el manejo, la avaricia se activa en cualquiera, chicas. Es terrible los comentarios, ¿sí? Y lo digo de gente muy, muy conocida en redes, que tiene millones de seguidores. Lo que se comenta no es nada feliz. Entonces, ¿por qué? Porque se mueve todo esto. Y es muy fácil entrar, como les decía. Por eso son desafíos. A ver, este es el pesaje del alma, de tu corazón. A ver, ¿qué tenés ahí dentro? Por eso es maravilloso venir a Egipto. O sea, desde que llegás al aeropuerto ya te cachetea la realidad, empieza a entrar. Vas a ver animales, vas a ver esto, vas a ver lo otro. Muchas personas se quejan, se enojan. El maltrato, que esto. Bueno, no es el otro. Son desafíos que se te están presentando. A ver qué capacidad tenés para enfrentar y qué te muestra, qué te refleja a vos misma, a vos mismo. ¿Sí? Entonces, vas a ver que si realmente tenés ganas de venir, yo he hablado con muchas mujeres que tienen miedo, que creen que no pueden llegar, que no lo pueden pagar. Bueno, ¿no? Ahí están todos los mecanismos, ¿no? de carencia que se activan. Yo lo que te digo es que si realmente vos pedís una apertura de tu conciencia y realmente querés hacer un trabajo transformacional, se te va a abrir las puertas de Egipto, porque así opera. Así opera. Si vos escuchás un llamado y más allá del miedo te entregás a eso, ¿sí? Porque sabés que hay algo para vos ahí que va a ser muy desafiante, pero sabés que va a haber, confía. Aunque tengas miedo, confía. Y vas a ver que aparece el dinero. Te le digo, porque a mí me pasó. Aparece el dinero, aparecen los benefactores, que son esas personas que te acompañan y te ayudan para que hagas tu viaje espiritual. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver con contratos álmicos. Personas que aparecen con el dinero, con favores, te ayudan para venir acá, te ayudan para que encuentres a la persona para que te guíe acá en Egipto. Bien, o al grupo, siempre recomiendo el grupo pequeño, ¿sí? Esas almas que te van a acompañar a ese camino que es individual, ¿sí? Pero si te focalizás vas a ver que se va activando. Yo empecé a laburar con Sekhmet, en realidad, en la espiral obsidiánica, hace años, en el 2022, creo, sí, 2022, inicios del 2022, abrí la espiral obsidiánica con arquetipos de la diosa oscura. Bueno, por eso a mí se me abre esta información, chicas, porque la reconozco fácilmente porque laburé mucho con esta energía muy, muy densa. Entonces la puedo ver. Por eso pude hacer este estudio también, ¿no? Así que bueno, fíjate, ¿sí? Si hay alguien que quiere hablarme por privado, también después me puede hablar. Si quieren que haga algún taller sobre Sekhmet, ¿sí? La verdad, tengo mucho camino con ella. Bien, no ella como figura, ¿sí? Porque ya elegí la no idolatría, de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que nunca bueno, en algún momento por ahí la tomé como algo, como una figura externa, pero es la conciencia de Dios, ¿sí? Pero bueno, si te sirve trabajar con esa figura, con ese arquetipo, y querés que haga un taller o algo, podemos laburar, tengo material para ir entrando, ¿no? En esa frecuencia que es muy fuerte, porque yo antes de que se materialice este viaje a Egipto estuve un año
laburando con esta frecuencia y me fue muy desafiante, tuve que tomar decisiones muy fuertes. Bien, después se me abrió la puerta de Egipto y después me siguió hasta hoy, o sea, hasta hoy, cacheteando, como digo yo. ¿Sí? Es como, es realmente una iniciación. No tiene que ver con sacerdocios, no tiene que ver con nada, chicas, de eso. Es una iniciación muy fuerte a nivel espiritual, pero realmente es impactante. Si dejas entrar la frecuencia, te transforma. Bien, entonces, por eso, bueno, estoy hablando más que todo a esas mujeres o a esas personas que les está llamando, como digo, que están teniendo ahí como una movilización y no saben por dónde. Yo, por eso les digo, dejé de brindar ciertos saberes que tengo de acá también, porque bueno, no sé si quieren. Bien, y bueno, eso me lleva también dedicación y tiempo. Así que, bueno, háganmelo saber en los comentarios, como les digo, me pueden hablar por privado, etcétera. Y bueno, vamos viendo cómo ir acompañando. Yo esto lo tomo como un servicio, ¿sí? Fíjense que estoy dedicando un montón de tiempo, que eso tiene mucho valor porque el tiempo no vuelve, que lo podría estar dedicando a otra cosa, pero esto tiene que ver con como me enseñó mi profe, con la sedacá, ¿no? Con esa ofrenda que estoy haciendo para mí misma, ¿sí? Y para los demás, ¿no? Para compartir porque tal vez a algunos les sirva. Y como tiene que ver con el espíritu, con el alma, con la evolución, con esto de ir alimentando y nutriendo nuestra alma para cada vez ser mejores, ¿no? Y conectarnos más profundamente con la fuente. Por eso lo tomo como un servicio para ustedes también, para mí y para ustedes. Es como una ofrenda. Entonces, desde ese lugar, ojalá bueno, que lo tomen, ¿sí? Así que, bueno, un beso grande y nos vemos en la próxima.